Buenas exasperados y bienvenidos de vuelta a la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y hoy traemos un caso bastante importante para la historia criminal estadounidense. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar el tema de John Dillinger. Así es, John Dillinger, este criminal que fue bastante escurridizo para toda la policía durante la década de los 30. Pero vamos al intro y volvemos para desarrollar el tema. Nos vemos a la vuelta. Y estamos de vuelta acá en la exasperación. Como les comentaba, hoy vamos a desarrollar el caso de John Dillinger. John Dillinger, una persona que desde pequeña representaba problemas para su familia, que conforme fue creciendo fueron agravando sus problemas y sus encontronazos con la ley, que eventualmente fue a parar a prisión y que posteriormente, cuando salió, no esperó casi nada para empezar a volver a cometer crímenes. En repetidas ocasiones lo metieron a prisión y otra vez él escapaba hasta el punto de ganarse un apodo de escurridizo dentro de la policía y también ganarse un apodo que lo acompañó hasta su muerte como el enemigo público número 1, ahí por los 30. John Dillinger, que muere también en julio de 1934 a manos de la policía o del FBI también, y que todavía a hoy hay dudas de su muerte, de su vida en general y de si realmente el cuerpo que se enterró en el cementerio de Indianápolis es el cuerpo de John Dillinger. Así que vamos a desarrollar el caso y, como decimos por acá, empecemos por lo primero. En primera instancia es bueno resaltar un poco de la historia de dónde sale John Dillinger. Él nace en Indiana del 22 de junio de 1903 en una familia que vivía prácticamente en el campo. Su papá era dueño de una tienda de comestibles y su mamá era ama de casa. Sin embargo, a los 3 años, cuando cumplió 3 años, John Dillinger, su mamá fallece. Y entonces ya empiezan a haber algunos problemas dentro de la familia porque su papá es el que se encarga de criarlo a partir de ese momento. El problema es que su padre era, como dice uno, una persona muy chapada a la antigua, porque para unas cosas era muy estricto, pero para otras era muy flojo en cuanto a permisos y a otras cosas más. ¿Qué pasa? Para educarlo, normalmente recurría a golpes, a nalgadas, entre otro tipo de medios que se conocían en la época como un método disciplinario bastante efectivo, pero que todos sabemos que hoy en día que eso no lleva a nada. Esto empieza a generar una conducta violenta en él durante toda su infancia que más adelante va a desembocar en otras cosas. Sin embargo, también es importante resaltar que, como su madre falleció a los 6 años aproximadamente, su padre se volvió a casar y Dillinger desarrolló como una repulsión por su madrastra al punto de que nunca la llegó a querer realmente. Pasan los años, llega a su adolescencia y pese a que venía presentando una conducta bastante buena, llega un momento en que se tuerce esa conducta y empieza a cometer crímenes menores, daños a las propiedades, buscar problemas, pero buscaba problemas muy constantemente, al punto de que ya semanalmente tenía encontronazos con personas, con la autoridad, entre otros más, ¿verdad? El papá se empieza a preocupar y empieza a desarrollar esta conducta de, mi hijo está desarrollando conductas violentas, problemas, ¿qué hago? Y entonces decide seguir educándolo lo mejor que puede, pero Dillinger llega a un punto también en que su conducta creció tan mal, que llega y deja los estudios botados. Ahí el papá se preocupa todavía más de lo que ya estaba y entonces empieza a pensar, ¿qué voy a hacer con este muchacho? ¿Cuál es el futuro que nos va a deparar a él y a nosotros como familia?
Sin embargo, renuncia al trabajo y renuncia a los estudios y busca un trabajo y lo consigue en una fábrica de maquinaria que también comercializaba. Y el papá ahí tuvo un descanso de todas las preocupaciones porque se dan cuenta que es un buen trabajador, que realmente es muy inteligente y que cumple a cabalidad con todo lo que tiene que cumplir en su trabajo. Pero para Dillinger realmente no representaba un reto o no le generaba una emoción como tal. Y esto lo impulsa a renunciar a su trabajo y empezar a pasar las noches afuera de su casa buscando más problemas o buscando altercados en general. Ya el papá ahí se empieza a preocupar todavía más porque tras de que tuvo un descanso, él dijo, bueno, ya mi hijo se va a amoldar y va a recuperarse y va a generarme pues cosas buenas, pero no, empeoró. Entonces dice el papá, yo creo que esta vida que estamos llevando en el campo realmente no nos está llevando a nada. Entonces vamos a irnos a la ciudad. Así decide vender su propiedad, vender el espacio en el que habían vivido e irse a la ciudad para buscar una pues vida más tranquila. Y esto a Dillinger le pegó un montón, lo impactó de tal manera que en la ciudad todavía empeoró más de lo que ya había experimentado hasta el momento. Ese efecto siguió generando encontronazos con la ley, pero ahora cada vez más graves, al punto de que llegó a un momento en el que robó un carro de una persona para dar vueltas en la ciudad. A las horas lo capturan, recuperan el automóvil y entonces tratan de llegar a un acuerdo para resolver el altercado en el que Dillinger accede a enlistarse en la marina para que todo el entrenamiento y todo pues la disciplina de este tipo de ámbitos o este tipo de ambientes le ayudara a enderezarse. Sin embargo, empieza a tener también altercados, al punto de que en uno de esos choques con una autoridad lo castigan y lo condenan como a comer pan y tomar agua por 10 días. Pero él estaba, como decimos aquí en Costa Rica, obstinado, estaba harto, ya no quería eso más. Entonces en la primera oportunidad que se le presentó, él buscó que el barco atracara, en este caso fue en Boston, y brincó al mar y se escapó. Se escapó saltando al mar, se devolvió, llegó a la ciudad, se devolvió a Indianápolis, a Indiana, y se casó con una mujer que se llamaba Beryl Hovius, que tenía 16 años en ese momento, para 1924. El matrimonio pues no duró y ya les voy a comentar por qué, pero se divorciaron en 1929, no duró tanto. Porque a la hora de llegar a la ciudad empieza a buscar trabajo de nuevo, pero ya no consigue. Y entonces en su desesperación por conseguir dinero, se pone de acuerdo con un hombre que se llamaba Ed Singleton para cometer un crimen en el que el acuerdo era que Dillinger iba a hacer el asalto a una tienda de comestibles y este otro Ed lo iba a estar esperando en el automóvil para darse a la fuga. Sin embargo, no contaban con que el dueño de la tienda iba a oponer resistencia e iba a empezar a pelear. Entonces, cuando ya Dillinger ve que no tiene caso asaltarlo y se decide fugarse en el carro con Ed, ya Ed se había ido totalmente y lo había dejado abandonado. Lo capturan a Dillinger, la policía, y luego capturan a Ed. Pero Ed, como había huido y no se vio tan involucrado, entonces, además de que pagó un abogado bastante bueno que le ayudó, recibe solo una condena de 2 años y casi que le imputan todo a Dillinger, pese a que él había atestiguado y había comentado todo lo que habían planificado hacer. Esto pues no le valió de nada porque se ganó una condena de prácticamente 10 años, de los cuales estuvo solo 8 dentro de prisión, y dentro de ese tiempo en prisión destacó como un buen beisbolista que anteriormente, antes de entrar a prisión, ya se sabía que jugaba muy bien. Pero lo más importante de todo no es que fue condenado a prisión 8 años, sino qué pasó en ese transcurso de los 8 años, porque ahí empezó a conocer compañeros criminales que más tarde se convertirían en sus amigos y sus principales aliados dentro de los primeros crímenes que comete.
y ellos le empezaron a comentar cómo hacían robos, cuáles eran los planes que elaboraban, cómo componían todos los elementos que iban a formar parte de un robo. Y entonces cada vez que se reunían en la lavandería empezaban a planificar cosas que iban a hacer cuando salieran, que poco a poco se iban convirtiendo en planes bastante complejos para asaltar bancos principalmente. Esto se convierte en algo muy importante porque él sale de prisión en 1933 y recordemos que en ese momento Estados Unidos estaba en una situación en la que la depresión del 29 golpeó financieramente a todo el país y todas las entidades bancarias pues se convirtieron prácticamente en el enemigo de toda la población, porque se había hecho con todo el dinero que habían ahorrado, con todo el dinero que tenían, y los bancos que quedaban estaban en el ojo público como lo peor que existía. Entonces John Dillinger sale en 1933 bajo libertad condicional, pero su experiencia en la cárcel y todos los planes que elaboró se empezaron a tomar sentido y empezaron a tomar ya un propósito real, porque empieza a planificar sus primeros crímenes. A pocos meses de haber salido de prisión, ya Dillinger viaja a Ohio y empieza la vida delictiva que lo iba a acompañar el resto de sus días en este planeta. Asalta un banco en la zona y la policía lo captura el 22 de septiembre del mismo año y lo trasladan a una prisión de Lima, Ohio, para esperar su enjuiciamiento mientras registraban toda la evidencia del caso, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando lo requisan y empiezan a buscarle qué tiene él o que se empieza a involucrar con otras cosas, le encuentran un plan bastante elaborado para escapar de prisión. Sin embargo, él dice, no, yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. Pero durante ese tiempo, a los pocos meses, se ve que muchos de sus amigos que estaban en prisión del otro lado, en Indiana, utilizan exactamente el mismo plan y las mismas pautas para fugarse de la cárcel. Y es ahí donde empieza la primera banda a la que perteneció John Dillinger. Pero antes de seguir, vamos a un corte y volvemos con más de la exasperación. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina, además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta en la exasperación, y como les comentaba, el caso de John Dillinger, un joven bastante complejo, con bastante problemas con la ley, que su papá busca porque estaba preocupado mudarse a la ciudad con el fin de tener una vida un poco más tranquila, pero comete más crímenes. Se robó un carro, no lo condenan, sino que llegan a un acuerdo en el que le dicen que se enlista en la Marina como para que toda la disciplina y todo el entrenamiento le ayude en su comportamiento. No le ayuda, se termina escapando, lo dan de baja de la Marina, y prácticamente no se puede volver a enlistar. Le quitan toda posibilidad de honores también, y se casa con una mujer con la que no dura mucho casado, porque debido a un crimen que comete cuando no puede conseguir trabajo, y la condena que lo deja en prisión hasta 1933, lo deja, pues la esposa lo abandona, ¿verdad? Por todo esto. Al principio pues se llevaban muy bien y se escribían cartas y todo, pero poco a poco se fue enfriando la relación hasta que se separan completamente. Como les decía, sale en 1933, y pues lo importante de todo esto es que dejó muchos amigos adentro de la cárcel que se terminaron escapando para ayudarle a él a escapar, y ahí es donde estábamos en esta historia.
Bueno, como les comento, el 12 de octubre siguiente a la fecha en la que él salió, que vamos a ver, yo les dije que él salió en 1933. Creo que si no me equivoco salió como en julio, por ahí en marzo o en julio, no me acuerdo. Resulta que, el 22 de septiembre lo capturan porque comete un crimen en Ohio, busca robar un banco y que bueno, esto ya sí se los había dicho, pero es importante rescatarlo. A él lo veían prácticamente como un héroe ante el ojo público porque como los bancos se habían apoderado de los ahorros de mucha gente debido a toda la crisis del 29, ¿verdad? De la depresión del 29, entonces los bancos eran unas instituciones malas para todos y entonces el asaltarlos le generó una imagen bastante buena, no solamente ante el ojo público en general solo por los asaltos, sino porque en sus crímenes ninguna persona, digamos que inocente, se veía implicada por estar en el momento incorrecto o en el tiempo incorrecto o en el lugar incorrecto, digámoslo así, sino que la mayoría de los que se veían asesinados o afectados eran puramente policías o personas en puestos bastante altos. El 12 de octubre siguiente, 3 de los amigos que se escaparon se apersonaron a la prisión de Ohio donde tenían a Dillinger para ayudarle a escapar. Pero es bastante curioso porque ¿cómo fue el plan para que él se pudiera escapar? Estos se vistieron de policías y llegaron a esa cárcel a decirle al sheriff que iban a buscar a Dillinger por orden de la prisión de Indiana para devolverlo a esa institución. Sin embargo, el sheriff se les queda viendo y dice: qué raro, no me cierra, necesito los documentos suyos para evaluar. No había ni terminado de decir que necesitaba los documentos cuando uno le sacó una pistola, le disparó y lo dejó inconsciente y cayó al piso. Ellos lo dejaron tirado en el piso prácticamente para que, a su suerte, ¿verdad? Pero sabían que iba a morir desangrado. Apenas él cayó inconsciente, recuperan las llaves de donde estaba encerrado Dillinger, se van, lo liberan y se escapan. Y a partir de allí entonces empiezan todas sus hazañas, digámoslo así, del mal en una primera banda prácticamente. Ahí piden ayuda al FBI para poder identificar quiénes eran los que se habían escapado anteriormente de la prisión, que posteriormente ayudaron a Dillinger, y determinan que eran Harry Pierpont, Russell Clark, Charles Makeley y Harry Copeland. Y a partir de ese momento se convirtieron en prófugos de la ley bastante buscados, que eran anunciados por todo lado, ¿verdad? A partir de este momento se involucra también otra figura a cierta escala, todavía no totalmente metido, que era un agente que se llamaba, ya les digo exactamente cuál era el nombre del agente, era de apellido Purvis, sí, Purvis, creo que era Melvin Purvis, que se involucran porque empiezan a ver que estos delincuentes tienen mucha influencia dentro de la imagen social y dentro del crimen también como tal. Bueno, inmediatamente se escapa de la cárcel Dillinger en conjunto con sus compañeros. Cometen ya su primer robo, un primer robo a un banco, pero no se queda solo ahí. Aparte de robos, también cometen asesinatos a policías, principalmente en Chicago por parte de Dillinger, y también saquean estaciones de policías en busca de armas, de municiones, pero también de chalecos antibalas que posteriormente en todos los atracos les servían. Esto hace que la policía empiece ya a volver los ojos prácticamente hacia esa banda como tal. Y estamos hablando ya de los 30, ¿verdad? Previo a la Segunda Guerra Mundial, perdón. En donde la situación estaba compleja por todo lo que les comentaba de la depresión y todo, ¿verdad? Empiezan a cometer todos estos crímenes, pero les ponen un alto porque estaban hospedados después de asaltar un banco en un hotel
Bueno, no tengo el dato por acá, pero la cuestión es que estaban hospedados en un hotel y ese hotel, dos de los amigos de Dillinger estaban ahí por ya bastante tiempo. Ese hotel se prende en llamas y a la hora de llegar los bomberos apagan el incendio, pero cuando llegan dos de los amigos de Dillinger ellos los ven y los reconocen por los carteles de Se Busca. Entonces llaman a la policía y les dicen: hey, aquí hay dos personas que coinciden casi idénticos al cartel que ustedes publicaron. La policía llega, los encuentra y sí, eran dos de los amigos de Dillinger que resultaron ser, por aquí tengo los nombres pero se me fue. Bueno, resultan ser dos de los amigos de Dillinger, pero también se ven implicados otro más y Dillinger. Entonces también los terminan capturando y los meten a una cárcel. Pero a estos tres los separan de Dillinger. A Dillinger lo meten en una cárcel diferente a la de los otros. Es así como llegan estos a esta nueva cárcel, estos tres a esta nueva cárcel, y se ponen de acuerdo para armar un plan de escape. Dos de ellos intentan tomar por la fuerza, ¿verdad?, el orden de toda la situación, y asesinan a uno inmediatamente. Cuando llegaron a la cárcel, de los tres, dos fueron condenados a muerte y el otro fue condenado solamente a cárcel. Uno de los que estaba condenado a muerte fue pues muerto, valga la redundancia, en el intento de escape, y el otro fue gravemente herido, el otro que estaba condenado a muerte, y lo dejaron simplemente que se sanara para poder matarlo a gusto. El otro pues terminó su condena y permaneció ahí por toda su vida. Sin embargo, Dillinger fue más inteligente porque él se sentía desesperado de estar encerrado en esa cárcel y no quería estar privado de libertad otra vez. Entonces desarrolla un plan en el que manufactura una pistola de madera que asemejaba a una pistola real, la pinta con pintura para zapatos y amenaza a los policías que lo estaban custodiando en su celda. Los policías de ahí pues se quedan asustados y acceden a dejarlo escapar. Le permiten escapar, pero en la premura de la situación no solamente toma posesión de armas, que bueno, hay una teoría ahí que dice que tal vez no era un arma de madera, sino que era un arma real. Sin embargo, la premura o la urgencia por parte de Dillinger de tomar posesión de las armas o de la sala de armas, pues dice lo contrario y respalda más la teoría de que era un arma de madera. Pero posterior a eso, para poder escapar, toma el carro del sheriff, y esto lo convierte en el peor error que pudo haber hecho, porque pese a que habían cometido asesinatos o cometido muchos robos a bancos, ningún crimen era catalogado como federal, y al momento de tomar el carro del sheriff y manejarlo por autopista para llegar aquí a Chicago, esto ya se toma en cuenta como un crimen federal, y ahí es cuando entra el FBI ya a involucrarse de lleno en el caso. Se involucran de lleno en el caso y ahí es donde toma mucha importancia este agente Pervius, o bueno, no me acuerdo, yo les dije el nombre por ahí. Toma mucha importancia esta figura porque era un abogado que había ejercido por muy poco tiempo y que se había hecho agente del FBI, que era muy bueno, pero que era pues recordado porque tenía una estatura muy baja. Empieza a hacer una investigación ya él, y Dillinger en el lapso que estuvo fuera de la cárcel después de que se escapó, se junta con otra mujer y estuvieron en una relación como aproximadamente por 6 meses, que se llamaba Evelyn Frechette. Se asocia con nuevos criminales, dentro de los que se encontraba uno que se llamaba Van Meter, otro que se llamaba también, era de apellido Nelson y se le conocía como Babyface Nelson, entre otros, y empiezan a cometer un montón de crímenes más. Empiezan a robar más bancos, a asaltar más estaciones de policías en busca de municiones, de chalecos antibalas y de armas también, y es así como empiezan a seguirle la pista. Hay algo muy importante, que es que tanto Dillinger como Frechette se alquilaban un espacio o una casa en Lincoln Court Apartments, que estaba en St. Paul,
Pero el dueño se empieza a dar cuenta que ellos como que actúan muy raro y se registraron bajo el nombre de los Hellman. El dueño llama a la policía y reporta, y entonces la policía llega y les toca la puerta para ver quiénes eran o para ver cómo estaba el asunto. Abre Frechette la puerta y donde ve que son los agentes, ella les cierra de golpe. Pasa un poquito de tiempo, los agentes llaman refuerzos, pero mientras llegaban los refuerzos la puerta se vuelve a abrir y ellos con pistola en mano iban a ver qué era lo que pasaba, pero los recibió una ráfaga de balazos de una ametralladora. Al final entonces logran escapar, pero en el escape Dillinger fue alcanzado por una bala y posteriormente lo curan y se sale con la suya otra vez. Se separan de la relación ellos dos y siguen cometiendo crímenes. Dillinger y Van Meter roban una estación de policía y posteriormente se van a un centro vacacional en Michigan, donde el mismo dueño del centro vacacional también se percata como de movimientos de policías o movimientos de armas y de reuniones bastante sospechosas a altas horas de la noche. También llama a la policía, los alerta. Purvis monta un operativo, pero cuando llegan a la escena los perros empiezan a ladrar, entonces alertaron a los criminales. Como los alertan, entonces empiezan a desarrollar un plan los criminales, pero los agentes del FBI y los policías no sabían. Llega el momento de la verdad en que se apagan todas las luces ya y en las horas de la noche Purvis pone en movimiento a las unidades para que los vayan a apresar, pero también son recibidos por una ráfaga de balas. Purvis se asusta y llama de nuevo a la estación para pedir refuerzos, pero durante la llamada le dicen hay otro incidente 3 kilómetros cerca en una cabaña. Entonces uno de los agentes, que si no me equivoco era de apellido Crowell, se va, que también es muy importante dentro del caso, se va a ver qué es lo que sucede junto con otros dos compañeros. No, Crowell no era. Bueno, otro agente importante se va a ver el caso, a ver qué pasa, y se encuentra en un carro en donde hay 3 personas como rehenes y Babyface Nelson encañonándolos para asesinarlos. Cuando le van a tocar la puerta o le sacan el arma, Babyface Nelson le dispara a la gente, lo mata y hiere a los otros 2 que iban con él y escapa en el carro en que los agentes habían llegado al lugar. Esto le sirvió para poderse escapar una vez más por una ventana trasera y seguir cometiendo crímenes. Pero prácticamente ya a partir de este momento le siguen la pista todavía más, porque pueden decir cómo nos han burlado o cómo han burlado la inteligencia del FBI para atraparlos. Y ya el FBI empieza a desarrollar un plan bastante elaborado y empiezan a seguirle la pista a todos los rumores, a todas las historias, a los paraderos que conocen. Pero en ese interludio entre todo lo que pasa reciben una llamada de una madame que trabajaba para un burdel de Gary, para el burdel de Gary, y ella dice ser una mujer que se llama Anne, que está acompañando a Dillinger en muchos de sus espacios y ofrece entregar información para su captura a cambio de que le den una bonificación monetaria, pero que principalmente le ayuden a eliminar todo lo que tenía que ver con la deportación, porque provenía de Rumania y estaba como ilegal. Entonces los agentes van a una reunión con ella, se ponen de acuerdo, acceden y ella les dice, bueno, vamos a ir al cine a ver una película y probablemente voy a ir acompañada de otra amiga mía, porque se dice que a Dillinger le gustaban mucho las mujeres y que él buscaba andar siempre con muchas simultáneamente. En efecto, eso fue un 21 de julio en la que ella dijo, voy a ponerme un vestido anaranjado o rojo, hay gente que dice que es rojo, para que ustedes vean qué es. Llama el 22 de julio y confirma los detalles, pero dice que todavía no se sabe el cine al que van a ir. Y entonces dividen el equipo en 2, mandan a unos agentes a uno de los cines y a otro de los cines mandan a otros agentes. Curiosamente se aproximan a un cine que se llamaba el Biograph Theater. Ahí es donde estaba Purvis, esperando a Dillinger. Se da cuenta que realmente llega Dillinger con las acompañantes y pone en movimiento a las otras unidades que estaban en el otro cine para que se devuelvan. Eso fue aproximadamente a las 8:30 que entró, 8:30 p.m. A las 10:30 sale del teatro Dillinger con sus acompañantes y Purvis estaba esperando nada más para hacer una señal pidiéndole fuego a él, y él se percata que ya están por capturarlo. Entonces
hace sacar de su lado derecho un arma, pero es abatido por 5 tiros, de los cuales fue disparado por 5 tiros y lo abaten 3 de esos y le terminan causando la muerte. Y es así como a las 10:50 p.m. es declarado muerto en el hospital de la zona. A partir de ese momento se dice que fue el acabose de una temporada bastante grande para todos los que eran amantes de lo ajeno, o todos los que eran gangsters o catalogados como gangsters, porque a los meses vuelve a tener un enfrentamiento que se llamaba Babyface Nelson, y es herido ya de muerte, o herido por un intercambio de balas con el FBI, y a los 8 días muere. Dillinger es sepultado en el cementerio de Crown Hill de Indianápolis, pero hay una teoría en la que dice que no es él, porque la apariencia física le cambió mucho. Él se dice que se borró las huellas dactilares con ácido para que no pudieran registrarlo, que pagó cirugías, se dejó bigote, se tiñó el pelo, entre otras cosas, para que no lo pudieran reconocer. Y esto valió para que empezaran a desarrollarse teorías conspirativas en las que decían que realmente no era el cuerpo de él, alimentadas de que, por ejemplo, le habían extraído el cerebro, como lo justificaron con que querían estudiar cómo era la mente de un criminal, de que mucha gente no lo vio parecido, al punto de que los familiares en 2019 solicitaron una exhumación del cuerpo para analizar si realmente era o no John Dillinger el que estaba ahí enterrado en ese cementerio de Indianápolis. Sin embargo, se dificultaba por muchas cosas, porque para evitar que se robaran los restos habían chorreado y habían puesto placas de metal. Entonces se dificultó un poco, y el caso, pese a que en el 2019 les concedieron el permiso para que exhumaran el cuerpo, no se ha hecho hasta el momento. Y bueno, ese fue el caso de John Dillinger, el enemigo público número 1, que a hoy sigue siendo historia, que prácticamente fue visto como un héroe pese a que todo lo que hacía estaba mal. Era un criminal que asesinaba a sangre fría a policías, y que fue visto por unas circunstancias equivocadas, por decirlo de alguna manera, por las circunstancias que no debían ser, en las que la gente lo veía como un héroe porque asaltaba bancos, simplemente por la situación económica que generó todo lo del 29. Purvis, después de esto, también fue señalado porque dijo porque él se acreditaba mucho todo lo que fue la captura de él, y fue destituido de su puesto, y él renunció en 1935, porque a Dillinger lo capturaron en 1934. Renuncia en 1935, escribe un libro con todas sus memorias dentro del FBI y se pensiona. Después dicen que murió en condiciones también un poco extrañas, porque murió de un disparo a la cabeza que él mismo se propició, pero unos dicen que fue un accidente cuando estaba tratando de sacar una bala, otros dicen que fue suicidio, pero realmente la autopsia dice que no hay evidencia. La autopsia y el caso dicen que no hay evidencia que realmente respalde que fue un suicidio como tal. Y como les decía, ese fue el caso de John Dillinger, uno de los enemigos públicos número 1 más famosos de toda la cultura. Espero les haya gustado el caso, toda la investigación que se hizo y la lectura, que fueron bastantes horas para poder desarrollar el caso. Recuerden seguir a Exa en todas las redes sociales: Exa FM Costa Rica en Facebook, YouTube y Twitter, Exa CR en Instagram y en TikTok, y Exa FM 102.7 en Twitch, donde constantemente se está generando contenido. Vivi está jugando Tomb Raider, Chris está jugando Minecraft, yo juego Fortnite, por ahí Guppy está jugando FIFA, en fin, un montón de cosas más. A mí me pueden seguir como Rocarba con V y con AA, y también los invito a que sigan el Instagram de La Exasperación. Nos pueden buscar así como La Exasperación en Instagram, en donde estamos subiendo datos de los casos, un poquito de videos y en general todo lo que tiene que ver con esta cuestión de los casos que hemos desarrollado hasta el momento, que si no me equivoco este ya es el 24. Entonces vamos a ir sacando clips y datos de esos casos pasados para poder ir dándoles contenido y que ustedes mismos vayan investigando. Esto fue La Exasperación y nos vemos la próxima semana. Chao.